Hola, ¿qué tal? Soy su amigable vecino SkullKid300, aquí de nueva cuenta con un video nuevo. El caso de hoy es una continuación espiritual de la secta conocida en internet como la Casa Final Fantasy, de la cual ya hablé en mi video anterior. Te recomiendo verlo primero antes de ver este, de lo contrario no entenderás algunas cosas. En la descripción te dejo el enlace. Aunque la protagonista de esta abrumadora historia salió de la casa FF7, no llamaría a este video como una segunda parte, más bien una especie de spin-off. Debido a que esta historia es muy extensa que se volvió su propia saga, conocida como la saga de Sara. Comencemos. Esta extraña historia comenzó el 15 de julio del 2008. Un hombre llamado Pete posteó una curiosa historia en una página llamada Housemate Horror. Esta página se dedicaba a albergar historias vergonzosas, horrorosas o espantosas de compañeros de piso, gente con la que compartes renta. Aquí las personas escriben sus curiosas experiencias con indeseables inquilinos. Fue ahí donde Pete contó un altercado que tuvieron él y sus compañeros de casa, con una misteriosa y demente chica. Pete explicó que él y otras 5 personas rentaban una hermosa casa en el sur de California. La casa pertenecía a un hombre llamado Matt, que había recibido una buena herencia, entre ellas una hermosa casa, la cual era una casa grande, antigua pero bien conservada, con 6 cuartos individuales, por lo cual él decidió ponerla en renta a un precio muy accesible. Pero él tenía rigurosos requerimientos que tenías que cumplir si querías vivir ahí. Si querías poder formar parte de los renteros de esta casa tenías que cumplir con los siguientes requerimientos. Ser profesionista, no ser estudiante ni tener hijos, no mascotas, mayor de 25 años. Por lo cual todos los que vivían ahí, eran personas trabajadoras, centradas y muy amables. Entre los inquilinos se encontraban, una veterinaria, 2 ingenieros, un profesor de secundaria, un abogado y un gerente de supermercado. Cada uno contaba con su propio cuarto. La casa tenía una cocina enorme, un comedor grande y hasta un cuarto de juegos y relajación, una casa de ensueño. Todos vivían en armonía hasta que una de las inquilinas, la veterinaria, se casó y se mudó, dejando una vacante que Ma quiso llenar a la brevedad. Así que se puso en búsqueda de un nuevo rentero. Fue así como le llegaron 500 solicitudes de diferentes personas de todo el país. Era un lugar cotizado por su económica renta y amplio espacio. Después de una larga investigación de cada solicitud, se decidió por solo 50, de esas 50 eligió solo 5 para entrevistarlas personalmente y elegir un inquilino. De esas 5 eligió a una chica, una joven programadora que era muy lista, educada y limpia, o al menos eso decía su solicitud. Ya que este era solo el comienzo de una pesadilla. Pasaron los días y llegó Sara, la nueva rentera. Se presentó con todos los demás inquilinos. Sara era una chica joven, inteligente, tenía un buen empleo en una empresa de programación. Era ordenada, educada, con mucha limpieza y sumamente trabajadora. El sueño de cualquier casero. Encima ella pagó 3 meses adelantados. Rápidamente le agradó a los demás chicos que vivían ahí, o al menos por ahora. El primer día, se levantó temprano, se bañó, se arregló muy formal para ir a trabajar. Una hora después regresó llorando diciendo que la habían despedido. Los chicos intentaron consolarla, diciéndole que pronto encontraría un empleo mejor. Además no tenía de qué preocuparse porque ella ya había pagado 3 meses por adelantado. Así que tenía mucho tiempo para buscar empleo. Sara se tomó una semana de descanso mientras tanto. Y solo se la pasaba jugando videojuegos. Los chicos querían ayudarle, ya que les agradaba Sara. Le dijeron que la mayoría de ellos conocían mucha gente, que sería una buena idea que ella les pasara su currículum, y así ellos se lo pasarían a varias personas que quizás le podrían dar un buen trabajo. Ella se negó rotundamente, diciendo que ella sola lo buscaría. Aunque le insistieron mucho en ayudarla, no aceptó ayuda alguna. Repetía que según conseguiría trabajo en una empresa de videojuegos desconocida. Uno de los primeros encontronazos que tuvieron los roomies con Sara, fue cuando en una ocasión, Sara se enojó demasiado, debido a que ella era vegetariana, y cuando abría el refrigerador también encontraba carne y demás alimentos, lo cual la hizo enojarse con todos. Los chicos intentaron calmarla diciéndole que el refrigerador era de todos, y todos tenían derecho a guardar ahí su comida. Pero aún así intentaron buscar una solución, apartando un pequeño lugar en el refrigerador para que ahí ella pusiera solo su comida.
pero se negó, gritó, lloró y se tiró al piso como si de un niño pequeño se tratase. Hizo tal berrinche que uno de los chicos le consiguió un frigobar y se lo dio para que guardara sus cosas en su cuarto. Terminando así con el berrinche de Sara. Días después la chica dijo que haría un viaje para visitar a su novio, quien vivía en Reino Unido. Durante ese tiempo, los chicos que por alguna razón se sentían mal por el altercado del refrigerador, prepararon un gran banquete de bienvenida cuando ella regresara de su viaje, todo esto con la intención de limar asperezas y tratar de disculparse con ella y que todo en la casa estuviera bien. Pero, todo lo contrario. La chica cuando vio que había comida vegana cerca de carne y otra variedad de comida en la mesa, se molestó demasiado, acusándolos de intentar envenenarla y obligarla a verlos comer carne. Los chicos intentaban explicarle que prepararon comida para todos, y la de ella era vegana preparada aparte 100% limpia, pero a Sara eso le importó poco, hizo un berrinche enorme y arruinó sus intentos de disculpas, gritándoles que los que comen carne solo alargan su vida en la tierra aprovechándose del resto de criaturas del mundo, provocando que los chicos comenzaran a dudar un poco de ella y de su estabilidad mental. Ya habían pasado 3 semanas de que Sara había llegado. Seguía sin buscar empleo, pero no les molestaba eso debido a que, como les mencioné antes, había pagado 3 meses de renta adelantados. Lo que en verdad les molestaba es que ella prácticamente acaparó el cuarto de televisión solo para ella. Siempre estaba ahí encerrada usando la televisión y jugando únicamente un solo videojuego, un JRPG, de 1995 llamado Suikoden de la compañía Konami. Según lo que describen los chicos, ella lo jugaba, lo terminaba y lo volvía a jugar hasta terminarlo una y otra vez. Ellos le preguntaron por qué hacía esto, ella les respondió que era porque estaba vinculada a ese videojuego, era la reencarnación de muchos personajes de ese juego. Los chicos lo tomaron con gracia, pero la expresión de Sara era seria, como si en verdad creyera lo que decía. Después se enteraron que ella era parte de los Soul Bonders, como vimos en el video anterior, son personas que se creen vinculadas a personajes de ficción, como reencarnaciones de ellos. Fue aquí cuando verdaderamente comenzó todo a ponerse realmente loco. La chica comenzó a actuar como los personajes del videojuego. Y a veces dejaba de hablar por días, porque decía no entender el idioma humano. Pero estos tipos eran demasiado amables con ella, hasta este punto intentaban comprenderla y creer que solo estaba jugando o tenía un humor muy raro. Días después ella viajó nuevamente a Reino Unido, fue aquí cuando los chicos no entendían de dónde sacaba dinero, llevaba más de 3 semanas sin trabajar y sin hacer prácticamente nada de provecho, y aún así compraba cosas, viajes caros, juegos y hasta una televisión más cara que la que tenían ellos en su casa. Inmediatamente ella regresó a casa debido a que la deportaron y no la dejaron viajar en el aeropuerto. Lo que había pasado es que en el aeropuerto atacó a un guardia de seguridad porque no quería que revisaran sus maletas. Además, en su equipaje llevaba muchos medicamentos para la salud mental, por lo cual se le negó el acceso a las instalaciones del aeropuerto. Aquí fue donde los chicos se dieron cuenta que ella tenía problemas de salud mental, porque en su solicitud no decía nada de eso. Ella había omitido esa información claramente importante, y no solo eso, les había mentido en más cosas, pero eso lo veremos más adelante. Ellos comenzaron a preocuparse por esto, ya que claramente ella no era apta para vivir ahí, y posiblemente era un peligro para los demás. Después invitó a una mujer a quedarse unos días en la casa, ella se presentó ante todos como el sacerdote Sasarai, un personaje del juego Suikoden. Los integrantes de la casa comenzaron a reírse, porque creían que ambas chicas estaban jugando, pero solo se molestaron y les dijeron que respetaran su religión. Las chicas se la pasaban jugando todo el día el mismo juego, se habían apoderado de la sala de juegos y televisión. No hacían nada más, comenzaban a tener un desorden considerable en la casa. Según las declaraciones de los chicos en el blog, las mujeres no dejaban de rolear todo el tiempo, siempre estaban en su personaje, lo cual ya comenzaba a asustar a los demás integrantes de la casa y claro, a colmar su paciencia. Sara decía no entender el idioma humano, por lo cual la otra chica, Sasarai, era la que le traducía las palabras y le interpretaba lo que los demás chicos le querían decir. El día que cumplió años el casero Matt, hicieron una parrillada entre todos para festejarlo. Y las dos chicas no tuvieron mejor idea que hacer una huelga vegana mágica.
Todo esto lo hicieron para evitar que comieran carne. A base de gritos y pancartas denunciaban a las personas por comer carne, arruinando la fiesta. Esto colmó la paciencia de los chicos y el casero Matt hablaron con Sarah, diciéndole que ya no podían soportar más esa situación, que ya mero se terminaban sus 3 meses de renta, debía tomar su medicamento y conseguir un empleo si quería seguir viviendo ahí y correr a su amiga, que ya había durado mucho de visita. A lo cual Sarah accedió tranquilamente, justificando sus actitudes diciéndoles que eso era porque no la entendían, debido a que ella tenía un intelecto superhumano, y eso hacía que batallaran en entender su forma de vida y sus conceptos y que por eso necesitaba a Sasarai, para que le tradujera el mundo simple de los humanos. Que toda su vida le habían hecho bullying y no respetaban sus creencias. Le dijeron que se callara, tomara sus pastillas, trabajara, o llamarían a la policía. A lo cual Sarah aceptó. Y vaya que todo cambió. El casero descubrió que no solo les había mentido sobre sus problemas mentales, sino que todo lo que puso en su solicitud era mentira. Ella nunca había trabajado en su vida, no era programadora, ni siquiera había nacido en el estado, ella era del otro lado del país, todas sus identificaciones eran falsas proporcionadas por algunos amigos de internet. Buscó el lugar más alejado de su ciudad para comenzar su nueva vida, a base de mentiras. Lo cual lo dejó asombrado, pero debido a que comenzó a medicarse de nuevo la dejaría quedarse el último mes que le quedaba y después la desalojaría. Cuando comenzó a tomar su medicamento, Sarah comenzó a volverse más aseada, más tranquila, limpia, ordenada, social, funcional, y sobre todo una mejor persona. De hecho, se sentía ahora muy incómoda con la presencia de Sasarai en la casa. Era una persona completamente diferente, dentro de la normalidad que se esperaría en un adulto. Ya estando en sus 5 sentidos, Sarah les confesó que ella era la cabecilla de un culto relacionado con los videojuegos. Más bien ella tenía diversas sectas con sus respectivos creyentes en cada una, a cada grupo los convencía de que ella era reencarnaciones de diversos personajes, así extendía la palabra de sus religiones, como lo llamaba ella. Esas personas le mandaban dinero como diezmo, cada semana, de ahí sacaba todo su dinero. Sasarai era uno de sus feligreses más fieles, de los que donaban más, hasta casi quedarse en bancarrota. Muchos de sus patrocinadores eran personas con problemas emocionales o mentales, que le donaban con el dinero que el gobierno les da a esas personas. De hecho, el novio de Sarah, era el que más dinero le donaba. Tanto así como para comprarle un carro y viajes caros. Aquí es donde tenemos un buen giro de tuercas en la historia. Hasta aquí sé que muchos pensarán que Sarah se trata de Génova o de Joyo, o quizás de ambas. Pero mis queridos suscriptores, aquí es donde todos nos equivocamos, hasta yo me sorprendí. Sarah confesó que ella fue parte de una secta de Final Fantasy VII hace algún tiempo, pero se fue de ahí porque la trataban muy mal, casi la matan de hipotermia y sobre todo, porque en esa casa había un chico que hacía dibujos eróticos de su personaje, y eso la hizo molestar mucho, porque ella estaba 100% segura que era la reencarnación de tan dulce personaje, el cual era la mismísima Aeris. Smile, sweet, sister, sadistic. Surprise. Así es, niños, Sarah es Aeris de la casa FF7. El caso que vimos en el video anterior. Ella aprendió todo lo que pudo de Génova, pero ya no quería ser la que recibiera los abusos, ella quería ser la abeja reina, la líder, y perfeccionó las técnicas de Génova y las enfocó más a la religión, magia Wicca, y runas, logrando hacer así una secta más grande, más diversa, y donde ganaba mucho más dinero que Génova. Y todo eso casi sin contacto físico de sus seguidores. Una verdadera y malévola genio. Todos se quedaron muy sorprendidos. Pero ya que ella comenzó a medicarse y aparentemente estaba bien, no le hicieron nada. Sarah comenzó a trabajar y parecía que todo estaría mejor para ella, pero esto estaba muy lejos de la verdad. Sarah con su primer sueldo formal fue de viaje a visitar a su novio, y dejó de tomar sus pastillas. Cuando regresó del viaje volvió toda neurótica y demente, diciendo locuras nuevamente, y no solo eso, trajo a su novio consigo. Quien dentro de él tenía el alma de un dragón. Supuestamente. Los chicos se molestaron y le dijeron que su novio solo alimentaba sus mentiras y por eso le daba dinero para seguir su fantasía. ¿Por qué una persona igual de dañada que ella y que ambos deberían buscar ayuda? El dragón se molestó y los llamó racistas. Y que ellos le mataban su alma obligándola a tomar esas pastillas matasueños. Ellos se burlaron de él y lo corrieron. Puesto que claramente empeoraba más la situación de Sarah.
Casi llegando la fecha final del tercer mes, los chicos estaban ansiosos porque Sara se fuera, así que Matt el casero le preguntó que si necesitaba ayuda para mudarse, o en qué día lo haría. A lo que ella le dijo que no se iría, porque 3 meses no eran tiempo suficiente para cambiarse de casa. Aquí fue donde comenzó una batalla campal por desalojarla, que terminó llegando hasta una demanda. Sara había dejado las cosas claras, no pensaba irse de la casa de ninguna manera. Les dijo que tendrían que sacarla a la fuerza si querían que se fuera. Matt y los demás inquilinos no sabían qué hacer, ella no accedía a irse de ninguna forma, inclusive intentaron darle el dinero de la renta que había pagado con tal de que se fuera, pero ella no accedió. Empezó a comportarse muy hostil, justificándose en que la estaban discriminando por su religión, que esa era la razón por la que la querían echar, lo cual según ella era un delito, el cual claramente cualquier persona con una sola neurona sabe que no aplica con religiones inventadas sacadas de videojuegos, como era el caso con Sara y sus vinculados. Así que los demandó, contrató un abogado que fue a investigar y estimar su caso. Cuando el sujeto llegó a la casa a revisar la situación solamente se dio cuenta que era una tontería, su supuesta religión era falsa y encima una secta, desestimó el caso y se fue sintiéndose como un tonto. Pero esto no detuvo a Sara, hizo todo lo que estuvo a su alcance legalmente para poder seguir quedándose ahí, así fue como pasó un año entre diversas demandas, idas y venidas, con Sara usando sus mayores estafas y artimañas solo para no moverse del lugar, todo esto pagado por sus devotos creyentes. Durante todo ese año que ella mantuvo su lucha legal, vivían en constante hostilidad con Sara, una pequeña guerra fría, mientras los abogados buscaban cómo arreglar esta ridícula situación. Sara comenzó a llevar gente a la casa para hacer diversos ritos, donde hacían oraciones, iniciaciones y demás cosas extrañas. Una anécdota que los chicos describieron en la página fue cuando Sara realizó un rito para iniciar a una chica a su religión, la chica estaba en el piso rodeada de las antigüedades de la casa de Matt, mientras Sara descendía del segundo piso vestida de blanco, con las ventanas tapadas y un montón de velas mientras otros integrantes de la secta miraban. Usaban música de los videojuegos en estos ritos, la cual ponían directamente en la consola con la televisión al volumen más alto. A medida que los chicos escribían todo esto en la página que les mencioné al comienzo, la historia se volvió muy popular en el viejo internet, mucha gente comenzó a hablar de ella y querían saber más información, ver pruebas o saber el nombre de Sara. Los chicos no querían dar más información ni nada de eso debido a que estaban en una disputa legal, si cometían algún error Sara podría ganarles. Entre todo este revuelo mediático, la historia llegó a la mítica página de Something Awful, donde un usuario llamado Jaeger Founder dijo que todo lo que describían en esa historia le recordaba a una exnovia de sus años en la secundaria. Una chica que decía ser la reencarnación de Aeris del videojuego FF7, fue así como ató cabos y aseguró saber la identidad real de Sara, una chica llamada Catherine Crane, a quien tenía años de no ver, pero que aún seguía en sus redes sociales como DeviantArt, siendo así que el chico subió todas las fotos de Catherine, exponiendo su identidad en internet. Era una chica paliducha que solía vestir con vestidos blancos y tomarse muchas fotos en iglesias y sitios similares. Catherine se había cambiado el nombre, por eso intentaba escapar de su ciudad natal y alrededores. Su nombre de nacimiento era Greta, era conocida por repartir panfletos promocionando la magia de almas, su religión, magia de runas y diversos tipos de brujería, con la intención de captar al mayor número de personas, y claro, todo esto con un precio. El preciado diezmo. Siempre se le encontraba repartiendo este material en las escuelas o convenciones de anime y videojuegos, usaba diferentes páginas web, algunas enfocadas en reencarnaciones de videojuegos, otras en magia de runas, y así teniendo una diversidad de opciones, todo esto con la finalidad de que personas que no creyeran en el mundo de los videojuegos, pero sí en la brujería se acercaran a su culto, y así una vez metiéndolos, los manipulaba y convertía en sus descerebrados benefactores y miembros de la secta de Suikoden. Catherine era un verdadero genio para estafar a las personas, tenía toda una secta bien construida. Razón por la cual Génova sufrió mucho cuando Catherine abandonó la casa FF7, porque Catherine perfeccionó todo el culto que ella había creado, volviéndolo una fuente de dinero inagotable. Todo eso hasta que fue expuesta en internet, y ella junto a sus seguidores amenazaron de muerte a los administradores de la página donde se posteaba la historia, comenzaron a atacar y acosar a todos los miembros, así que ellos borraron todos los posts y fotografías de ella y pidieron una disculpa, diciendo que la historia que contaron era falsa. Pero fue ahí cuando entró Zack, ¿lo recuerdan?
El protagonista de la historia del video anterior, el sobreviviente y el héroe que se escapó y expuso la secta de la casa FF7. Al ver que la página desmentía la historia de Sarah y la negaba, publicó en su propia página de demonsushi.com, que todo eso era real, que ella sí era la Aeris que él conoció. Él la conoció cuando aún se llamaba Greta, y decía que estaba bien que la denunciaran de esa manera para que más gente supiera lo que hizo y tuvieran cuidado con ella. Así fue como quedó expuesta y desapareció de internet para siempre. Se dice que posiblemente cambió su nombre nuevamente y formó una nueva secta, ya que los líderes sectarios jamás se rinden. Pero jamás se sabrá cómo terminó la demanda en la casa de Matt, simplemente es una historia más que quedó plasmada en el viejo internet de antaño, y Sarah alias Aeris, alias Catherine, alias Greta, desapareció para jamás ser vista, literalmente se la comió el internet. Con esto llegamos al final de esta oscura historia. Como podrán ver, mi conclusión es la misma que la del video anterior, debemos cuidarnos de la gente que conocemos a través del internet. Y sobre todo saber detectar cuando alguien nos intenta afiliar a una secta o religión donde nos puedan hacer daño y quitarnos todo. Y sobre todo es un eterno recordatorio de que la salud mental importa demasiado y debe ser cuidada con la atención necesaria. Tengan mucho cuidado. Y bueno, esta historia aún no termina, aún tenemos unas cuantas sagas más que contar relacionadas a los vinculadores de almas y videojuegos. Próximamente planeo hacer un video contando qué fue de Jennifer Cornett alias Genova y cómo aún intenta torturar y estafar a más personas con la secta denominada Fannibal, pero eso será para un futuro video, porque esa historia sí es demasiado extensa. Aún así, comenten si les gustaría ver ese video próximamente, o cualquier dato que puedan aportar. Estos vídeos son tardados de hacer debido a la investigación y todos los archivos viejos que se tienen que leer y buscar, espero entiendan. Y ya se la saben, si el video les gustó, comenten, suscríbanse, compártanlo, etcétera etcétera. Si quieren apoyar más al canal pueden invitarme un café, en la descripción les dejo los enlaces a mi cuenta de Ko-fi, así como algunos links de interés con más información de estos temas, de Sarah y de Jennifer, y las fuentes que utilicé. Eso sería todo de mi parte, nos vemos hasta la próxima, y si ya no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, y buenas noches.